clases y Pablo Caggiani, que representa a los docentes y las docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Es el invitado de hoy al Informe Capital. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Seguramente te han preguntado mucho en los últimos días de algunos de los temas de los que suele hablarse en este momento del año. Otros son más de largo plazo, van resumidos. El viernes comenzará un nuevo año lectivo en las diferentes ramas de la enseñanza, tras un receso estival en el que, durante 5 semanas, varias escuelas cobijaron el programa Verano Educativo. La fecha de la vuelta a clases generó más discusiones que otras veces. Sin perjuicio de la visión crítica expresada desde el Ministerio de Turismo, las autoridades del CODICEN consiguieron mantener el criterio de empezar el viernes, pese a que el feriado de carnaval contiguo hará que el segundo día de clases sea el miércoles 6 de marzo. Más recientemente, el Consejo de Educación Inicial y Primaria habilitó la justificación de la falta en el comienzo de cursos para niños y niñas que viajen por las vacaciones. Si bien el cuerpo docente hubiera tenido que concurrir a trabajar aún en el caso de que el inicio se postergara, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira, relativizó la importancia de la definición y subrayó que no todas las escuelas están prontas para abrir sus puertas en fecha. ¿Qué piensa al respecto Pablo Caggiani, uno de los representantes docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria? ¿Cómo se presentan las situaciones a nivel edilicio y en cuanto a la asignación de horas docentes? Y en otro orden, ¿cómo continuará el trabajo para mejorar la calidad de los aprendizajes y para reducir el ausentismo escolar, que según las autoridades se constituyó en el problema más grave? Y hablando, Pablo, de cuál es el problema más grave, me imagino que todo comienzo de clase es muy complicado, algunos de los temas ya estaban planteados acá. ¿Qué es lo que más está complicando a la interna y de verdad en este comienzo de cursos? Sí, en realidad todo comienzo de curso, imaginemos, ¿no?, que son más de 2.000 escuelas, más de 343.000 niños, 29.000 docentes y funcionarios que se piensan y se planifican comenzar las clases. Allí hay dos dificultades que son de siempre, digamos. Uno es si nos dieron los tiempos para llegar con las obras de mantenimiento, de refacción de las instituciones educativas. Y el otro problema, que es un problema estructural que tiene Uruguay, es el tema de la falta de docentes, sobre todo en área metropolitana. Y allí es un problema como bastante multicausal. Por un lado egresan menos docentes de formación docente de los que se jubilan o cambian de función en primaria. Y como por suerte Uruguay tiene al 100% de sus maestros frente a los grupos titulados, y además tiene dos políticas en las cuales hay bastante acuerdo de la población, y de hecho hay presupuesto para eso, como ser universalizar 3 años y el tiempo completo o los maestros comunitarios, y esas políticas demandan más maestros. Por lo tanto, son buenos problemas para tener, pero requieren afinar muchísimo la elección de cargos, de forma de que el primer día de clase tengamos maestros frente a los grupos a nivel de todo el país. ¿Y cuál es el déficit que hoy tienen de maestros? Porque hasta hace un tiempo, no sé si egresaban 900, lo que se requería era 1.000, ¿no?, para hacer el recambio. ¿Cuál es el déficit? ¿Cuántos grupos empiezan sin maestros el Nosotros tenemos un egreso de 700 gurises de formación docente y salen 1.000 maestras de las aulas. En el proceso de elección de cargos se viene año a año ajustando cada vez más a partir de, digamos, de no abdicar de estas líneas de política, de universalizar 3 y expandir tiempo completo, en adelantar los procesos de elecciones de cargo y generar situaciones excepcionales que de hecho se van a estar dando a partir del propio viernes, donde se le da a elegir a maestros del interior del país que por la migración campo-ciudad, ciudad-metrópoli, por la transición demográfica, tienen título pero no están trabajando en primaria, 2 cargos de 20 para que puedan venir a Montevideo, 2 cargos de 20 horas, un cargo de 40 horas. Esto hace que se adelante todo el proceso de elecciones de cargo. De hecho, hoy, hasta hace un rato, estuvieron eligiendo los segundos cargos en inicial, digamos, el contraturno inicial y la lista C, la lista de maestros jubilados que se reintegran a trabajar. Mañana van todos los cargos que quedaron a una elección de los cargos que quedaron, y ya el viernes se está ofertando. Al día de hoy nosotros tenemos en Montevideo
120 cargos sin cubrir aproximadamente, entre inicial, común y tiempo completo. ¿De cuántos en total? Capaz que lo dijiste y se me escapó el número aproximado. 23.000, es decir, Bien. si damos vuelta a la noticia, tenemos un 99,5 arriba seguro de cargos cubiertos en todo el país. Lo que se está intentando es que mañana se termine la elección y ya el viernes estar ofertando esto en el interior, cosa de que los compañeros que elijan tengan unos días para llegar, Claro. porque además el que elige el viernes tiene que tomarse unos días para llegar. ¿Y ya saben cuáles son las 120 clases que no están, digo, para avisar a los padres? Sí, está claro de dónde faltan. También está claro que 120 fue el número con el que empezamos, 120 maestros faltando en área metropolitana fue el número con el que empezamos el año pasado las clases. Es decir que nosotros confirmamos que estamos empezando en ese sentido en mejores condiciones que el año anterior. El año anterior a habíamos estado arriba de los 150, es decir, este proceso de trabajo que se ha hecho junto a la Inspección Técnica, a los funcionarios de las inspecciones, a la Federación Uruguaya del Magisterio, a la Asamblea Técnico Docente, está dando fruto, es decir, estamos pudiendo llegar con menor cantidad de grupos cubiertos, más allá de alguna suplencia que ocurra el propio viernes, porque nadie está libre de enfermarse. Imponderables. El primer día de clase. Ahora, Pablo, todo esto pasa, es decir, todo lo que ustedes tienen que pensar para tratar de cubrir los grupos, o para cubrirlos, porque es una obligación hacerlo, y es parte de su responsabilidad, está asociado a un problema, y es que evidentemente se están recibiendo menos personas como maestros y maestras que las que precisa el Uruguay de hoy. Te toca estar en el Consejo en representación de quienes practican la docencia. Entonces, me imagino que una política de estímulos al estudio y al seguimiento de la carrera, hacer la carrera, es un elemento fundamental. ¿Qué proponen ustedes para a largo plazo no tener que estar siempre corriendo de atrás? Así como te decía, hay como un fenómeno multicausal. Uno es, tienen que egresar la misma cantidad o más de los docentes que necesitamos. Dos, las líneas de política demandan más docentes este año que el año pasado. Ajá. Porque tenemos más escuela a tiempo completo, porque hay más grupos en 3 años y se mantienen los maestros comunitarios y otras políticas que aumentan el tiempo pedagógico y por lo tanto requieren más carga de trabajo docente. ¿Es una tendencia eso? ¿Viene pasando hace bastante o es un fenómeno nuevo? Viene pasando hace bastante porque logramos aumentar la cobertura de las propuestas de tiempo completo y logramos aumentar la cobertura inicial en los últimos 30 años. Después tenemos un problema que sí, que tiene que ver con la formación de grado y allí hay 2 iniciativas bien interesantes que a veces pasan desapercibidas. Una es, este año tenemos la primera generación que egresó después de 4 años de formación como maestro de primera infancia, que es una carrera que se creó con la perspectiva de reconocer la especificidad de la formación de docentes para 0 a 6 años. Y otra es una reformulación del plan de magisterio que tiene como propósito seguir consolidando el carácter universitario de la carrera de maestro en primera infancia y buscar los mecanismos que no hagan una carrera tan difícil de cumplir en tiempo y forma, porque capaz que la población no sabe, pero un estudiante de magisterio ya a partir de segundo año empieza a tener por lo menos 2 o 3 veces por semana práctica en el contraturno. O sea que tiene un teórico de 4 o 5 horas más 4 horas de práctica, en tercero lo mismo, en cuarto lo mismo. Es decir, una carrera que se hace con una carga horaria bien importante y que eso generaba lo que se llama la disgregación de la matrícula. Había muchos gurises cursando varios años, por más que les fuera bien, si tenían que trabajar, no lo podían hacer en 4 años. Entonces, y hay otro factor ahí que es relevante que tiene que ver con el reconocimiento social de la tarea docente. Nosotros tenemos dentro del reconocimiento social cuál es la valoración que tiene la sociedad, que allí habría mucha tela para cortar, digamos, en cómo se presenta la función docente, la tarea docente, y hay otra que es bien concreta, que son los pesos que recibís cuando egresás. Y como veníamos del subsuelo en materia salarial, por más que venimos de 15 años de aumento sistemático de salarios, somos los únicos funcionarios públicos que tenemos 15 años de aumento de salario por encima del IPC, todavía estamos en niveles salariales que no reconocen todo lo que importa una formación terciaria con pretensión de carácter universitario y todo lo que tiene que ver con la carrera docente. No obstante, estamos mucho mejor que hace unos años. Recién mencionabas la creación de más cargos, un proceso largo en la universalización de educación inicial, pero también la ampliación de escuelas de tiempo completo, tiempo extendido.
El tema se ha vuelto también ahora con motivo de campaña, también está sobre la mesa, pero es un tema que se está en debe en el país. ¿Por qué no se ha avanzado más a eso que si da educación y se trabaja en eso, en proteger a los niños de estar más tiempo en una escuela? ¿Por qué cuesta tanto? A ver, allí... Te pregunto también como docente, ¿no? Allí tenemos como dos situaciones. La primera es, en Uruguay existe una revolución silenciosa que es la de la educación inicial y de la primera infancia. Hoy yo compartí una noticia que salía de que la UTU está arañando los 100.000 gurises de matrícula, que me parece fantástico, eso implica que hay más gurises estudiando. Bueno, educación inicial tiene 89.000. Y en 3 años, que es donde falta universalizar... Claro, porque lo obligatorio hoy es 4. Es a partir de 4. En 3 años, hace 7, 8 años estábamos en 7.000 niños y hoy estamos en casi 15.000, es decir, se duplicó la matrícula. Eso es trabajo de las maestras, es trabajo de la Federación Uruguaya de Magisterio, es trabajo del Consejo, es inversión de la sociedad, porque eso implica aulas, implica mobiliario, implica docentes, auxiliares. Entonces hay un esfuerzo bien importante que a veces no se ve. Y hay otro esfuerzo que tiene que ver con esto de cuánta igualdad estamos dispuestos a tolerar los uruguayos, que tiene que ver con, bueno, en tiempo completo la sociedad y la política educativa decide que se invierte el doble por alumno. Y se invierte el doble, se invierte el doble. Entonces, si nosotros pensamos que de 10 pesos que entran a primaria, 8 son salarios, nadie puede decir que los maestros son los anestésicos quirúrgicos de la sociedad uruguaya, bueno, estamos diciendo que para transformar más escuelas se necesita más inversión en infraestructura, pero además pensar en esto de que hay que aumentar el presupuesto educativo. De hecho, este año es un año bastante clave para primaria y la próxima administración va a tener, si entiende que la política de extensión del tiempo pedagógico es relevante, digamos, va a tener una oportunidad bien interesante que es, nosotros estamos en el quinquenio que se han construido más jardines de infantes en la historia del país, son 44 que van a ser entregados en el correr de finales de este año, principios del año que viene, y como hoy nosotros tenemos universalizado 4 y 5 años, quiere decir que esos jardines de infantes lo que van a generar es un movimiento de matrícula de niños de escuelas que tienen inicial a edificios específicos para la educación inicial. Por lo tanto, va a aparecer un hueco importante de infraestructura que en la medida que existan los recursos y la voluntad política va a permitir transformar bastantes escuelas a tiempo completo. De hecho, 44 jardines es un número histórico. Ese hueco en escuelas ya existentes, ya abiertas, que funcionarían de otra manera si hubiera voluntad, como que decía. Quedarían los espacios que hoy está ocupando 3, 4 y 5 años, porque se trasladarían a funcionar en los jardines, en unos jardines que, dicho sea de paso, están pensados para educación inicial, es decir, son instituciones hechas a tamaño niño, no son unos edificios gigantescos, tienen las ventanas a la altura de los gurises. Los baños. Exacto, están realmente muy trabajados por arquitectura, por los equipos técnicos docentes que estuvieron mirando eso. De hecho, a mí me sorprendió positivamente hasta que las ventanas estuvieran a la altura de los gurises para mirar para afuera. Pablo, ya que pasaste por lo edilicio, sé que es una cuestión coyuntural, pero justamente estamos en esa etapa en la que se empieza a pasar lista con respecto a los detalles para arrancar el año lectivo. Elvia Pereira, de la Federación Uruguaya de Magisterio, secretaria general, dijo que ella entendía que no estaban dadas todas las condiciones para el comienzo de clases el 1 de marzo. ¿Qué evaluación hacen ustedes o haces vos de la situación edilicia justamente de las escuelas y también de los jardines? Nosotros tenemos un solo grupo de niños en todo el país que no va a empezar las clases el viernes 1. No sé si va a generar esto mucho debate, sino que va a empezar el miércoles 6. El segundo día. El segundo día, que son la comunidad que está en torno a la escuela 296 de Pando. Es una escuela que tuvo un episodio de desprendimiento de revoques a principios de febrero, se hizo un cateo y se comenzó una obra que, para no cortarla, después en el resto del país nosotros tenemos una serie de intervenciones en infraestructura que van a hacer posible trabajar con los gurises en condiciones de seguridad, eso ya se ha relevado arquitectura, y tenemos 2 escuelas más, una en Maldonado y otra en Flores, que tuvieron voladura de techos por los episodios climáticos que se dieron entre noviembre, diciembre, enero. En ese caso, esas escuelas no van a estar abriendo, pero los niños van a estar concurriendo a las escuelas cercanas. Es decir,
tenemos las escuelas en condiciones, las que no están en condiciones tienen una solución y tienen una intervención desde el punto de vista de infraestructura en estos momentos ejecutándose. También Pereira se refirió al comienzo, al tan polémico comienzo del 1 de marzo, no justificando, digamos, que podía empezar un poquito después. ¿Por qué siempre es tan polémico? ¿Por qué no se puede hacer como contemplar de manera especial que justo cae el feriado de carnaval, si no es más complejo empezar un viernes y tener esos 2 días de asueto? Sí, ¿Cambia tanto? Yo creo que allí, a ver, se puede decir que el comienzo de clases es arbitrario, pero el problema es que todo comienzo de clases es arbitrario. Igual empezar un viernes cuando era... Si se siempre empezábamos el lunes, ¿no? Si se empezara el miércoles, iba a ser, bueno, igual están cortando la semana de carnaval. Si se empezara el lunes siguiente, bueno, a este gobierno y a esta gente no le importa nada lo que pasa en la educación. Nosotros creemos que en realidad lo de empezar un viernes no es de las mejores posibilidades. No controlamos el carnaval, que se fija por los ciclos de la luna. Y lo que nos preocupa es que estén en condiciones las escuelas para empezar el viernes. Esto implica que estén los docentes, que estén los auxiliares, que estén los materiales y que estén en condición. Lo otro que a mí me parece relevante es primaria no corta el calendario lectivo por ninguna otra zafra. Inclusive zafras que movilizan mucho más a la población. La zafra de la papa mueve a la familia entera, la zafra de la vid genera que está toda la familia trabajando en la vid, la zafra de la caña también. Y en ese momento no hay ningún ruido con hacer converger el derecho a la educación con la actividad económica. ¿Mueven más gente que el turismo en un feriado así como este, decís? Mueven la vida de la gente de una manera que afecta la concurrencia. Los maestros tienen que trabajar el tema de la asiduidad y de hecho uno de los temas de la histórica desvinculación intermitente de los gurises de la escuela estaba asociada a esa zafra. Está estudiado y teorizado por 100 años de pedagogía nacional. Es una perspectiva no capitalina, por eso la sorpresa. Está claro que me imagino que pasa en algunas regiones del país puntualmente. Mueve muchísimo la vida de las familias. No quiere decir que mueva la misma cantidad de familias que el turismo. Entiendo. Pero ahora, fuera de Montevideo estamos hablando fuera de del interior. Montevideo. Bien. Y la otra cosa que me parece relevante es que efectivamente es importante que comience el año lectivo, porque de hecho nosotros tenemos actividades, como estaba en el tape, que funcionan durante el periodo de vacaciones y que además funcionan reforzadamente, es decir, con mayor extensión horaria en las zonas donde hay trabajo que tiene que ver con el turismo, porque de hecho en Canelones, el verano de Estación Atlántida, en Maldonado, son veranos de 8 horas, no son veranos de 5 horas como el resto de las propuestas de todo el país. ¿Preocupa el ausentismo? ¿Cómo combatirlo? Sobre todo en educación inicial, que cuando Florita estuvo aquí en Informe Capital lo mencionó como uno de los temas de mayor atención y preocupación, sobre todo en inicial, que es el trabajo que se va a hacer de ahí en más, ¿no? Allí preocupa el ausentismo porque todos podemos tener desde el sentido común o desde algún análisis muy rápido de que si uno ve una película y se pierde algunas escenas, va a entender menos de esa película que si la ve todo, y el aprendizaje y la enseñanza es lo mismo. Pero además nosotros estamos teniendo suficiente evidencia estadística porque se registra la falta en gurí, entonces es posible hacer el seguimiento de la relación de las faltas con la trayectoria educativa y con el rendimiento de los gurises, y del 10%, 12% de los gurises que repiten primer año, la mayoría de ellos, la amplia mayoría, estamos hablando de arriba del 90%, son niños que faltaron más de 20 veces cuando cursaron 5 y más de 20 veces cuando cursaron 4. Entonces, la falta es un indicador de muchas cosas, de vulnerabilidades, de valoración de la escolarización por parte de la familia, de una serie de cuestiones que tienen múltiples causas, pero es lo que se visualiza. Entonces, esos niños los queremos todos los días en la escuela porque efectivamente les mueve la aguja de los aprendizajes y de la trayectoria. ¿Hay una iniciativa concreta de eso este año? Primaria tiene varios dispositivos o varias acciones que se desarrollan en ese sentido, desde la tercera falta sin justificar en gurí, digamos, salta una alerta donde hay que comunicarse con la familia, tiene después que comunicarse la directora, después hay como una serie de pasos, es más, se llega a enviar al juzgado de familia situaciones por inasistencia. El último paso sería ese, digamos. Sí, y se judicializan situaciones porque además cuando se vulnera el derecho a la educación no es que se esté vulnerando un solo derecho, en general es un combo de derechos vulnerados que tienen esas niñas y esos niños, y la escuela tiene que funcionar como un factor de protección y de cuidado, además de garantizar los aprendizajes. Nos decía Florit, y con esto termino,
que por día faltaban 50.000 niños o personas entre niños y niñas más o menos. ¿Se puede bajar en un año con todo esto que han mencionado ustedes como estrategia significativamente ese número? ¿Qué objetivos se pueden razonablemente poner? Nosotros allí, el rango de faltas es una franja que va entre 30 y 50.000. 50.000 es el pico, digamos, que coincide además con cuestiones de la gripe, etc. Nosotros estamos apostando a un trabajo muy fuerte en educación inicial en la medida que se puede trabajar desde más chico la importancia de esto con la familia. A ver, miren que estamos hablando a veces de hoy hace frío porque hay 2 grados, o hoy es el cumpleaños de la abuela, o digamos, estamos hablando de las faltas que empiezan a aparecer y hasta lograr llegar a las faltas que efectivamente tienen que ver con un problema de baja vinculación con la escolarización. Pero todo eso hace lo que la sociedad cree que es importante. Entonces, un trabajo fuerte en inicial, un trabajo fuerte de los maestros comunitarios, seguir con generando intervenciones específicas con este tema en cada una de las escuelas, y esto otro de insistir en la opinión pública con la importancia de la asistencia todos los días, porque a veces pasa desapercibido, digamos. Esto que nosotros tenemos como evidencia estadística es algo que tenemos que trabajar mucho, porque es evidencia que tenemos hace muy poco tiempo. Siempre sabíamos que las faltas eran un problema, que el abandono intermitente iba indicando vulnerabilidades, pero ahora tenemos la certeza de que los que faltaron más de 20 veces son los que repitieron. ¿Cómo balcoñás el año electoral y las discusiones vinculadas con la educación desde el lugar que ocupás ahora? Nosotros ahí tenemos, creo que todos, una preocupación, que es que la educación hace años de a ratos entra en el botín de campaña. Porque es verdad que Uruguay tiene una serie de problemas en el sistema educativo que son desafíos, algunos que son no solo de Uruguay, sino del continente, como ser la educación media, y otros que son de la humanidad en términos de decir, bueno, qué saberes debe distribuir un sistema educativo, qué ciudadanos debe aportar a construir, cuando en realidad no se sabe dentro de 30 años qué organización va a tener la humanidad de su vida en sociedad. Entonces, esos desafíos es posible continuar como en el trabajo de construirlo con propuestas integrales, con un piso de derechos, en la medida que estemos dispuestos a que no se nos vaya el niño por la bañera. Yo pongo un ejemplo que es muy gráfico. El barullo que hay afuera dice que el sistema educativo es un desastre. Todas las evaluaciones internacionales dicen que nosotros tenemos una de las 3 mejores escuelas de América Latina. ¿Junto con? Con Chile, con Cuba, con el Estado de Nuevo León, en términos de aprendizaje. Sin embargo, nosotros tenemos una preocupación que es la desigualdad de los aprendizajes, y se vienen alineando todas las políticas educativas, la formación de los docentes, las evaluaciones, los cuadernos para leer y escribir, los cuadernos para hacer matemática, tener material fungible cada vez más en las escuelas. ¿Qué es eso, perdón? Cuadernos, libros, gomas, lápices, es decir, que estén todas las condiciones dadas para que un adulto y un niño en situación de enseñanza-aprendizaje generen mayores aprendizajes en los niños. Pero además que reduzcan la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen, porque esa es una escuela democratizante. Y sin embargo solo sale de esta última parte, la otra parte no sale. Recién decíamos, la UTU está llegando a 100.000 estudiantes. Esto quiere decir que hay un sistema de formación técnica, de educación media, que casi que duplicó la matrícula en 15 años. Bien, tendríamos horas para seguir hablando de educación, porque además es un tema que preocupa a muchísimas familias, madres, padres, abuelos, tíos y demás. Esperemos que comiencen bien. 120 no van a tener clase el viernes. No, o no van a tener docente. Se van a tener. No van a tener docente. Van a tener maestra. Hay que ir igual a la escuela, para decirlo bien claro. Hay que ir igual a la escuela. Moña puesta a planchar la túnica. Si no empezamos con la falta de entrada. 340.000. Sí, y convocar a esto, ¿no? A, pensar los desafíos del sistema educativo como en largo plazo. Es muy gráfico. Uruguay en el 80 tenía 500.000 estudiantes, hoy tiene 1.200.000. Eso es un esfuerzo que hace toda la sociedad, en infraestructura, en sillas, en docentes, en formación, en cuidado de los gurises y de los jóvenes. Así que sigamos con eso, que es patrimonio de todos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.